Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya desde la República de El Salvador, desde una ciudad llamada Chinameca en el departamento de San Miguel. Soy pastor maestro de la Iglesia de Dios, Fe y Gracia, y es un privilegio para mí poder este día compartir con ustedes, hermanos, la lección número 10. Esta sí es la lección número 10, ¿verdad? Las otras eran la lección 9, parte 1 y parte 2. Hoy vamos a ver la lección número 10. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos en el nombre de Cristo, agradeciéndote por la oportunidad que nos concedes de poder iniciar nuestro instituto en la segunda carta del apóstol Pedro. Gracias, Señor, porque hemos venido versículo por versículo, Señor, estudiando tu palabra. Queremos pedirte que este día que vamos a abrir las escrituras, tú nos ayudes, tú nos enseñes, tú nos ilumines para poder, Señor, eh, aprender cada día más de tu palabra. Danos fuerza, danos la capacidad mental para, Señor, asimilar cada cosa que vamos a ver en los pasajes bíblicos. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Muy bien. Estamos en la segunda carta de Pedro, la importancia de recordar por el peligro de olvidar. Eh, Hermanos, hemos visto letra A, el énfasis del ministerio de Pedro. Segunda de Pedro 1 del 12 al 15. Letra B, la exhortación. La exhortación. Letra B, la exhortación de recordar la verdad de Dios. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Que somos animados a recordar la verdad de Dios. Letra C, la explicación de varias verdades de las escrituras para recordar. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Letra D, recuerda el peligro significativo de los falsos maestros. Capítulo 2, del 1 al 3. Este es el contexto del capítulo número 2. 3 y letras E, recuerda la liberación especial y el juicio de Dios. Puede que vimos los tres juicios, ¿verdad? Sobre los ángeles que pecaron, sobre las personas que vivieron en el diluvio, cuando vino el diluvio, y también sobre Sodoma y Gomorra. Pero hoy vamos a ver la letra F. Recuerda la batalla espiritual en la cual estás comprometido. Qué interesante lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver desde el capítulo 2, versículo 18 al 22. Vamos a leerlo. Verso 18. Hermano Saúl, por favor. Dice segunda de Pedro, capítulo 2, del 18 al 22, dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desolación a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Gracias. Muy bien, bien, es un buen pasaje. En segunda de Pedro, quiero que recuerden algo, hermano. En segunda de Pedro, Pedro está advirtiendo sobre el peligro de los falsos maestros. Eso es lo que está Pedro advirtiendo. Los describe y explica lo que ellos enseñan. También enfatiza los juicios futuros. ¿Por qué Pedro lo hace? ¿Saben por qué, hermano? Porque a Pedro le preocupa cómo eso afectará a otros, especialmente a los creyentes, porque él está escribiendo a la iglesia. Bien, ¿quiénes son los creyentes más vulnerables, perdón, a la falsa enseñanza? ¿Quiénes son los creyentes más vulnerables a la falsa enseñanza? Bueno, puedo decir dos cosas. Uno, los nuevos creyentes, o sea, las personas recién convertidas. Y dos, personas que no han tenido, podemos decir así, un discipulado. No han crecido, ¿verdad? Personas que no están bien establecidas en la sana doctrina y que pueden ser convencidas fácilmente por los falsos maestros. Estos versículos del 18 al 22 tratan, hermanos, acerca de cómo los falsos maestros pueden afectar a los nuevos creyentes. Pregunta, ¿está cada creyente en una batalla espiritual continua? Hermanos, sí. Y este pasaje nos recuerda esto. O sea, Dios quiere que recuerdes la batalla espiritual en la que usted está. Estamos en una batalla espiritual, ¿me entiende? No tenemos que olvidarnos de eso, hermano. Número uno, la presa de los falsos maestros no excluye a los creyentes. Yo sé, hermanos, que un falso maestro puede afectar a un incrédulo, pero los creyentes no están exentos de ser atrapados por ellos. No están exentos. ¿Me entiendes? Yo he visto personas, hermanos, bien confundidas, personas que están confiando en una obra para ir al cielo, personas que están confiando en su propia fidelidad para ir al cielo, personas que están confiando en su santidad para ir al cielo. Hermanos, no, tenemos que tener mucho cuidado de no ser engañados por los falsos maestros. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Entonces, hermanos, ¿cómo es descrita esta predicación? Su predicación. Hablando palabras infladas y vanas. Estas palabras son como los políticos. Hablan grandes cosas, pero son palabras infladas. ¿Qué significan? Nada. ¿Por qué? Porque lo que están predicando no es la palabra de Dios. Muchos predicadores no están predicando la palabra de Dios. No están enseñando todo el consejo de Dios, hermano. Muy bien. Pregunta, ¿a qué apelan ellos? Bueno, hermano, mire lo que dice. Seducen con concupiscencia de la carne.
seducen con concupiscencia de la carne. Imagínense, hermanos, lo que la Biblia nos está enseñando ahorita. Aquí no está hablando no se está refiriendo al cuerpo físico. Aquí se está refiriendo, cuando dice la carne, se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa que reside en el cuerpo físico. ¿Me entienden? ¿Ya? Es la naturaleza pecaminosa. ¿Quiénes son específicamente su blanco? Observen. A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hermanos, ¿quiénes son los que verdaderamente han huido? Aquí es donde se equivocan muchas personas en la interpretación bíblica. ¿Quiénes son los que verdaderamente han huido? ¿Los falsos maestros o los creyentes? Hermanos, son los creyentes. Pero estamos hablando de creyentes recién convertidos, creyentes nuevos. La Biblia de las Américas dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, y como dice la Biblia de las Américas, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en error. Si usted nota ahí, dice hace poco. Es una referencia a nuevos creyentes. ¿Cuál es el problema que tienen las personas al interpretar este pasaje? Hermanos, ¿saben cuál es el problema? Que no tienen claro y no distinguen entre los falsos maestros y los nuevos creyentes. Y por eso, hermanos, piensan que todos estos versículos son sobre los falsos maestros y eso es incorrecto. Este pasaje habla de los falsos maestros seduciendo a los nuevos creyentes. Debemos de distinguir eso. Tenemos que tener cuidado para distinguir eso. Bien, pregunta. Bueno, aquí están varias versiones, ¿verdad? La Biblia de las Américas, ya lo leímos. Hace poco escaparon. De segunda Pedro de la NBI dice, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en error, son recién convertidos. Otra versión, que es LBTX, porque voceando palabras arrogantes y necias, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que hasta hace poco iban escapando de los que viven en error. Entonces vemos ahí varias versiones para que se refieren a nuevos creyentes. ¿Cómo se aplica esto a ti? Mire lo que dice aquí. Cuando escuches a un maestro religioso, mira el contenido del mensaje, más que cómo lo entregan a los resultados. ¿Cómo es esto, hermano John? Bueno, voy a explicarlo. Algunos predicadores son muy atractivos, tienen una bonita voz, tienen un buen estilo al hablar. Ellos saben cómo atraer a la audiencia. Son muy populares. Están en la televisión, en la radio. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje que predican? Dice que mi hermano Alberto me cuenta que tiene una miembro, un pastor maestro, tiene un miembro que no le gusta escuchar verso por verso. No le gusta. A ella le gusta Dante Hebel, le gusta Cash Luna, le gusta y empieza a enumerar, va. Hermanos, ellos tienen voz bonita, un buen estilo al hablar, saben cómo atraer a la audiencia, son muy populares, están en la televisión, cualquiera puede decir, oye, este siervo de Dios, están en la radio. La pregunta es, mire la pregunta, ¿cuál
Óigame lo que le voy a decir la pregunta. Eh, la pregunta es, hermanos, ¿qué es lo que ellos enseñan? Esa es la pregunta. ¿Me entiendes? Ya dije, son atractivos, tienen una bonita voz, un buen estilo al hablar, saben cómo atraer a la audiencia, son muy populares, están en la televisión, están en la radio. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje que predican? ¿Es el evangelio el que predican? No, no, casi no lo predican. ¿Es la sana doctrina la que predican, verso por verso? No. ¿Qué hace a alguien un falso maestro? ¿Será el estilo de su cabello, o su ropa, o su personalidad? No, es la falsa doctrina, hermanos. Eso es lo que lo hace un falso maestro. Si te gusta el mensaje, ¿por qué te gustó? Esta es una buena pregunta, porque los falsos maestros te pueden manipular con su enseñanza. ¿Me entiendes? Imagínese mi hermano que enseña verso por verso, verso por verso, verso por verso. El pastor enseña verso por verso. Y esta señora no le gusta. Le gusta mejor ese tipo de predicador. Ahí está en la iglesia, pero ella no le gusta. Dos, la promesa de los falsos maestros es de libertad, aunque en realidad resulta en esclavitud. Observen el verso 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Noten en el versículo 19, noten que los falsos maestros les prometen, bien, ¿a quiénes les prometen? A los nuevos creyentes, a los que hace poco habían huido de la corrupción que hay en el mundo. Les prometen libertad, pero son esclavos, son esclavos. Ajá, hijo, Se podría decir que es un libertinaje prácticamente el que enseñan, ¿verdad? permítame, hermano. ¿Cómo dice, hijo? Sí, es un libertinaje, ¿verdad? Sí, yo sabía eso. Vaya, estoy dando la clase ahorita, hijo, permíteme. Vaya, hermano Saúl me decía. Sí, o sea que en otras palabras lo que enseñan no es la libertad, sino un libertinaje, ¿verdad? Los falsos maestros. Eso vamos a hablar ahorita. ¿Vea? Bien, entonces, pregunta, ¿qué sirven en verdad los falsos maestros? Dice ahí, son esclavos de corrupción. Es bien interesante que los llame esclavos de corrupción. ¿A quién niegan estos falsos maestros? Al Señor que los rescató de la esclavitud por medio de la sangre de Cristo. Los falsos maestros se mantienen en esclavitud cuando rechazan al Señor. Ellos son esclavos de corrupción. ¿Ya? ¿Qué es verdad cuando un hombre es vencido? Hermanos, está en esclavitud. Ya, cualquier persona que cuando es vencido está en esclavitud. Bien, pregunta, ¿cómo se aplica? Bueno, no sé quién no está. ¿Cómo se aplica esto a ti? El amor de Jesucristo te ha vencido para que sirvas al Salvador. O estás en esclavitud a la carne, el mundo y el diablo. ¿Ya? Muy bien. Tres. El posible enredo y derrota espiritual de los creyentes es una realidad por la que tienes que preocuparte. Vuelvo a repetir.
el posible enredo y derrota espiritual de los creyentes es una realidad por la que tienes que preocuparte. Hermanos, esto es bien interesante lo que estamos viendo acá en estos versículos. Vamos a leerlo. Vamos, lo que dice 2 Pedro 2, 20, 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Fíjense que este versículo 20, este es un pasaje del que hay varias interpretaciones. Vean, vamos a ver. 3 puntos de vista. Primero, esto describe a un creyente genuino que pierde su salvación. Usted sabe que este punto de vista es arminiano, ¿verdad? Eh, Eso así es, hermano. Y vamos al siguiente. Esto describe a un profesante no salvo, pero no a un poseedor. Este es el punto de vista calvinista. Ellos dicen que esto describe a una persona que dice ser cristiana, que profesa salvación, pero no posee la salvación. Hay personas que dicen ser salvas, pero no, pero que en realidad no lo son. ¿Vean? Así piensan ellos. Ahora bien, este punto de vista no es necesariamente equivocado. La pregunta ¿es esto lo que el pasaje está enseñando? No. Y el punto de vista 3, esto describe a un creyente genuino quien por causa de los falsos maestros experimenta esclavitud práctica de la carne y el mundo nuevamente. Este es el punto de vista, hermanos, eh, es como que digamos, verso 20, por ejemplo, el verso 20 dice, ¿de quién está hablando Pedro? En el verso 20. Está hablando de los falsos maestros o de los nuevos creyentes. Vemos la palabra escapado. Y esa la hemos visto en el versículo 18. Huido, verso 18. En el verso 20, escaparon. Son las mismas palabras en el griego. En el griego es espofeujo. Son creyentes, ¿ya? Los falsos maestros están atacando a los nuevos creyentes. Esta palabra la encontramos en el capítulo 1:3, el conocimiento de aquel que nos llamó. Recuerda esa frase. El verso 4, 1:4 de 2 Pedro, ven la palabra escapado, en el versículo 4, es huir. Ven la palabra corrupción, ven la palabra mundo. O sea, todo el mundo interpreta que estos versículos están hablando de creyentes. Pero cuando van al capítulo 2:20, entonces interpretan que está hablando de incrédulos. Pero son las mismas palabras: escapado, huir, corrupción, contaminación, mundo, conocimiento. ¿Ya? Son los mismos términos que se usan en los versículos 3, en el versículo 4, en el capítulo 1. ¿Ya? Entonces, 2:20 se refiere a incrédulos y 1, 3 y 4 se refiere a creyentes. ¿Ya? Así es, y esa no es una correcta observación. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque no distinguen entre los falsos maestros y los nuevos creyentes. Segunda de Pedro está hablando de los nuevos creyentes, cómo estos son afectados por los falsos maestros. Sí, hermano, yo estoy en el punto 3. Describe a creyente genuino quien por causa de los falsos maestros experimenta esclavitud práctica de la carne y el mundo nuevamente. Bien, entonces aquí vemos las palabras, ¿verdad? Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Esto está hablando de creyentes nuevos. Segunda Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el
el conocimiento de aquel que nos llamó, son creyentes. En 2:20, otra vez, habiéndose ellos escapado, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Ya? Son creyentes nuevos. Pregunta, ¿cuáles son, o mejor dicho, bueno, cuáles son las dos conclusiones a las que llegamos cuando esto ocurre? Dice, enredándose otra vez en ellas, ¿lo ven, va? Y vencido, ¿me entienden? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, tu postrer estado hubiera ser peor que el primero. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, hermano, estamos hablando que, ¿o qué implica enredándose otra vez? Implica que ellos habían escapado del enredo y después volvieron a estar enredados. Está hablando de nuevos creyentes que escuchan a los falsos maestros y los arrastran a una esclavitud práctica. ¿Verdad? Bien. A- El fin es peor para ellos que cuando al inicio. Esta es una frase muy difícil para muchos. Bueno, piensen en esto por un momento. Si comienzas como incrédulo, luego eres salvo. ¿Verdad? Y si crees como los arminianos, vas a perder tu salvación. Volverás a estar perdido. Entonces, comenzaste perdido y terminaste perdido. No concuerda con el pasaje. ¿Verdad? Eh, ¿Está diciendo que su deseo es que nunca hubiese sido salvo? No. ¿En qué sentido viene a estar peor que al principio? Hermano, bueno, eso lo explica el verso 21 y el 22. En el verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Observen aquí una frase, el camino de la justicia y el santo mandamiento. ¿Ya? Bien, pregunta, ¿cuál es el camino de la justicia? ¿Y qué se refiere el santo mandamiento? Observen, hermano. Ambas frases se refieren a una vida cristiana, una vida de santidad. ¿Ya? La vida cristiana es el camino de la justicia. Y la vida de santidad, hermanos, es ya estar, apartarse del mundo, del pecado. ¿Va? Aquí no está diciendo hubiera sido mejor para ellos no haber escuchado nunca el Evangelio y haber sido salvos. Hermano, ambas frases se refieren a una vida cristiana. ¿Me entiendes? El santo mandamiento no es el Evangelio. ¿Ya? La Biblia de las Américas dice que sí, va, pero el Evangelio no es el santo mandamiento. ¿Qué es el santo mandamiento? Bueno, el apóstol Pedro está muy preocupado porque las personas salvas por gracia viven vida santa. Entonces, ¿cuál es el santo mandamiento? Veámoslo. Está en 1 Pedro 1:13 al 16. Este es el santo mandamiento. Sed santos porque yo soy santo. ¿A quién le está hablando Pedro acá? Le está hablando a creyentes, no les está hablando a incrédulos. Y es a estos mismos creyentes a quienes les está escribiendo 2 Pedro 2:20. Ellos tenían santificación posicional, pero quería que tuvieran santificación práctica. Pedro sabía que los falsos maestros no podían afectar
su justificación, pero podían afectar su santificación práctica. Entonces, hermano, el camino de justicia y el santo mandamiento se refieren a la vida cristiana teniendo una vida santa. Bien, en que a veces como que estamos, entramos como en un poquito de confusión, pero no quiero que se confunda. Bueno, ¿en qué sentido es estar peor que al principio? Pedro usa una ilustración en Proverbios. Veámoslo. Dos ilustraciones proverbiales de un creyente derrotado. Peor que al principio su estado. Bien. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué se puede aprender de esta ilustración del perro? Hermanos, miren, nosotros fuimos liberados del poder de la naturaleza pecaminosa, pero si volvemos al mundo, volvemos a ser esclavos de ella. Estoy hablando de la naturaleza pecaminosa. Usted sabe que un perro, cuando come algo que no es bueno para él, más tarde lo está vomitando. Y eso es malo para el perro. Sí, es malo, pero hay algo peor. Después se come su vómito. Qué perro tan loco va. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se comió la comida la primera vez, no sabía que era algo malo, pero cuando lo vomitó, él sabe que es malo. Y cuando regresa a comérselo, eso es peor que al principio. Hermanos, antes de que una persona sea salva, ella vive en el mundo, en los deseos de la carne, vive en la esclavitud al pecado. Pero cuando es salva, es libre del mundo, libre de la naturaleza pecaminosa. Pero si regresa nuevamente al mundo, a comer del mundo, vuelve nuevamente a esclavizarse y es peor que al principio porque ahora sabe que eso es malo. Entonces, ¿qué podemos aprender de la ilustración del perro? Eso. Nosotros fuimos liberados del poder de la naturaleza pecaminosa, pero si volvemos al mundo, volvemos a ser esclavos de ella. ¿Qué podemos aprender de la ilustración de la puerca? Bueno, imagínense a una puerca que está en el lodo, ¿ya? Acuérdense que nosotros somos ovejas, no puercos. Pero sí, después de haber sido lavados, volvemos a una vida de pecado, entonces estamos peor que al principio. Va, entonces, imagínense una puerca que está en el lodo, le gusta el lodo, está acostumbrada al lodo, eso es lo que sabe hacer, estar en el lodo, pero viene alguien y la baña, la limpia y ahora está lavada, pero más tarde vuelve al lodo. Qué loca, va, que es lo que hace. Así son muchos creyentes, han sido lavados, pero después regresan al lodo. Ese es el punto acá. Lo que haces al final es peor que lo que hiciste al principio. Hermanos, como creyentes no somos perros, no somos puercos, somos ovejas. Somos libres en Jesucristo para vivir una vida santa que honre al Señor. ¿Qué es lo que puede lastimar nuestra vida como oveja? Miren, hermanos, es la falsa enseñanza de los falsos maestros. Ellos nos pueden separar de la comunión con el Señor al vivir en el pecado, ya sea en el legalismo o en el libertinaje. Lamentablemente hay muchos creyentes que están atrapados en el legalismo. Son salvos, pero han regresado al legalismo. Es como salir de un hoyo y caer en él de nuevo.
Y esa es la tendencia de nuestra carne, en nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos una disposición al legalismo o al libertinaje y eso no es bien. ¿Qué puedes aprender de estos pasajes, de este pasaje? Que los mejores oradores son falsos maestros. Evítalos como a una plaga. ¿Oyeron, hermanos? Número dos, el creyente genuino puede vivir una vida derrotada de esclavitud práctica al sistema del mundo del cual Cristo lo liberó. Y eso es cierto, eso es real en muchos creyentes, ¿verdad? Viven en derrota espiritual. Tres, Dios nos está advirtiendo en este pasaje eh, que tengamos cuidado con los falsos maestros, que pueden ser grandes oradores, pero que atraen a la carne para descarriar y así causar que nosotros nos enredemos y seamos derrotados, retrocediendo al vómito del mundo. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Bien, bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Pueden hacerla. Hermano Johnny, o sea, en el texto, ¿verdad? Lo que nos ha explicado ahí sobre los nuevos creyentes, ¿verdad? Que son presas fáciles de los falsos maestros. Ujú. O sea, estamos hablando de creyentes, ¿verdad? Que son Sí, salvos. sí, son salvos. Ajá, correcto, porque Correcto. ese es uno de los, bueno, de los caballitos de batalla que tienen los que están en contra de la seguridad eterna, ¿verdad? Pero está hablando de que separan, digamos, a los cristianos de la comunión con Dios, ¿verdad? Pero no es que pierden la salvación. No, eso, ahí quienes encargan de esto son los falsos maestros. ¿Ya? Correcto, sí, sí. Eso, Pero ese es hay algunos predicadores que esos son los textos, ¿verdad? Que los sacan de contexto y los usan como caballito de batalla para enseñar que la salvación se pierde, pero hoy con la explicación nos ha quedado claro, sí, ¿verdad? hermano. Sí, porque para mí, sí, fíjate que ha sido bien importante la clase, hermano Johnny, porque para mí esos textos sí bien eran, ¿cómo decirle? Difíciles a veces de Ajá. entender, porque La, cuando a cla- veces nos sacaban ese tipo de texto, entonces, bueno, al menos yo reconozco, ¿verdad? Me quedaba un poco, pero hoy con la explicación sí me queda más claridad hoy, ¿verdad? De ya, que, o ya. sea, el falso maestro hace tanto daño, tal vez no que el cristiano pierda su salvación, pero sí pierde la cobertura, digamos, o la El, el, que- comunión con el Señor. el crecimiento, ¿verdad? Los estancan. Y hay un estancamiento terrible, ¿no? No hay Sí, crecimiento, sí. sí. Y eso, esto es bien tremendo, hermano. Estamos ahorita en una situación bien tremenda a nivel religioso, en donde los falsos maestros abundan, hermano. Abundan, ¿verdad? Han, han, Eh, han, han ganado terreno en cierta manera. sí, Pero es por el sí. mismo desconocimiento, ¿verdad, Mano Johnny? Y Pedro nos está recordando, ¿va? Que recordemos lo que ellos hacen para que los recién, los creyentes nuevos, y yo dije que no solamente los creyentes nuevos, también creyentes que ya tienen años de estar en la obra, Sí, pero que sí, no han crecido en el conocimiento del Señor y fácilmente son engañados. así es. Fíjate que yo he visto gente de las iglesias cristianas, evangélicas, que ahí comenzaron su vida cristiana y ahora ya los veo con los testigos de Jehová, ¿verdad? Entonces yo digo, Es terrible, sí. qué tremendo, digo yo, ¿verdad? Otros están en los adventistas y así, pues, una serie de gente que por no tener una instrucción, un discipulado bíblico, ¿verdad? Por no conocer las escrituras, por no haber crecido, estas personas son engañadas, ¿verdad? Es bien fácil, ve que ellos son bien astutos. Una vez yo estaba allá en los lotes, unos lotes que tiene mi hermano, y yo estaba ahí, ¿verdad? Entonces,
y andaban los testigos de Jehová. Y llegaron de mí, buenos días, qué bonito las gallinitas, bien bonito me hablaron, va. Qué preciosas, me dijeron así, va. Ah, sí, aquí crío yo las gallinitas, le digo yo, sí. Qué bueno, me dice, ¿verdad? ¿Y usted conoce la Biblia? Me dice. Ah, ya, le dije yo, sí, fíjese que en la Biblia hay un pasaje ya en el libro de los Hechos, donde dice que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ah, me dijo, entonces usted estudia la Biblia, me dijo. Sí, yo la estudio. Le dije. Vi que desde ese momento que me dijeron eso, decidieron irse. Me dijeron que iban a traer otra persona más preparada, digamos, quizás, ¿verdad? No sé. Pero hermanos, si a la gente los falsos maestros son bien astutos. Por ejemplo, los adventistas no creen que pues, cuando murió el que murió a la par de Cristo en la cruz, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Que ahora que muriera, pues hoy que muriera físicamente, su alma iba a ir al paraíso. Y ellos lo interpretan diferente, fíjate. Él les dice, te digo hoy, te estoy diciendo hoy estarás conmigo en el paraíso. Te estoy diciendo hoy, o sea, ellos lo interpretan muy diferente, ¿verdad? Y así pueden interpretar muchos pasajes, como por ejemplo Colosenses 1:15, donde dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Eh, bueno, quiero que lo lean. Vamos a leerlo en Colosenses 1:15. Quiero que lo lean. Lo que ellos estaban queriendo enseñar era que Cristo era un ser creado. ¿Ya? Ellos dicen que Jesucristo no es Dios, sino que es un ser creado. Y entonces utilizaron el versículo aislado para enseñar su doctrina falsa. ¿Ya? Si uno toma el versículo aislado, uno va a hacer una mala interpretación. Vean Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, como quien dice, el primero de toda creación. El primero creado. Imagínense, hermanos, cómo interpretan ellos este pasaje. Entonces yo les digo a los hermanos, y bueno, se lo he dicho a ustedes también, que la palabra primogénito no siempre significa el primero nacido, ¿me entiendes? O el primero creado. La palabra primogénito tiene que ver con posición, con posición. Y yo los he mostrado a ustedes. Vámonos a segunda de Crónicas. Hermano Márquez, ¿me puede leer? Segunda Crónicas 5. Quiero ver si no me equivoco. Vamos a Sí, buscarlo. hermano. Segunda de Crónicas 5. 5, ajá. Sí. Eh, Versículo. permítame, voy a tratar de... Primera Crónicas tiene que buscar. Ok. Primera de Crónicas 5. Ujú. Eh, del verso 1. El 1. Sí, Leemos, hermano. Ahí sí, lea, tenés hasta lea. dónde. Vaya, ahí le Primera voy a de decir. Crónicas. Sí. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien, Versículo 2. ahí está Ahí bien. está. Sí. Vaya, ¿qué le pasó con este primogénito? ¿Alguien me quiere decir qué pasó? Él era el primogénito, Perdió su derecho ahí de primogénito, parece que dice, hermano. perdió la posición, Así ¿verdad? es. Sí. La posición de primero, ¿me entiendes? Sí. Entonces, porque violó el hecho de su padre, o sea, lo vio desnudo y se rió de él. Y sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, ¿verdad? O sea, ¿quién ocupó la posición de primogénito?
ya así, realmente, fue José, hermano. José. Entonces, la palabra primogénito tiene que ver con posición. Entonces, cuando Pablo está hablando en Colosenses 1:15, está hablando, hermanos, de que Cristo es el primero en posición de toda la creación. ¿Ya? La No, preeminencia también se puede decir, la ¿verdad? preeminencia, correcto, correcto, también esa palabra. Entonces, los testigos, cuando un creyente no ha estudiado bien las escrituras, ellos fácilmente engañan a las personas, fácilmente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, ¿verdad? Y por eso tenemos que prepararnos teológicamente, ¿verdad? Para poder, hermanos, enseñar a los creyentes sobre la palabra de Dios y que ellos puedan interpretar bien las escrituras, ¿verdad? No sé si está claro lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios nos está advirtiendo en este pasaje que, hermanos, tengamos cuidado con los falsos maestros, que pueden ser grandes oradores, pero que atraen a la carne para descarriar y así causar que nosotros nos enredemos y seamos derrotados, retrocediendo al vómito del mundo, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué importante es que un pastor maestro nos instruya en las escrituras, nos enseñe en las escrituras, ¿verdad? Para que no seamos engañados. Entonces, Pedro está ahorita en su carta tratando de que la gente recuerde, recordar, 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 ¿verdad? Eh, Ese es el énfasis de la carta de Pedro. Bien, otra pregunta. Hermano Johnny, solo un comentario breve. Vale, bien, Eh, dígame. Esto de los falsos maestros, hermano, en el tiempo que se recopila lo que es bueno, las escrituras del Nuevo Testamento, notamos, hermano, de que ese tema de los falsos maestros había contaminado en Galacia, porque Gálatas habla de eso, había Sí, correcto. contaminado en Colosas, vea que es el texto que acaban de leer, y sin Sí. lugar a duda también en Jerusalén, vea que es el texto que se está estudiando de Pedro. Lo que Ujú. es claro, hermano, y los compañeros que estamos ahí es de que esto, hermano, estaba de alguna forma bombardeando, entre comillas, las diversas regiones de aquel entonces, pues, en la práctica, hermano, en la actualidad, lo de los falsos maestros, como usted lo mencionó al inicio, hermano, es algo que sigue siendo el factor común, solamente. Gracias, hermano Huerta. Correcto, así es, hermano, ¿verdad? Ahora Hermano tenemos, Johnny, o dígame, sea que los falsos maestros se siguen proliferando a esta altura. siguen ellos siguen ahorita, siguen ellos,